agradecer al Señor por esta oportunidad que me da, por la oportunidad que me da para agradecerle lo grande y bueno y bondadoso que ha sido conmigo, con los míos, con mis hijos, con mis nietas, por su misericordia, porque nada merecemos, pero el Señor tiene misericordia. Y el Señor me ha puesto que en estos momentos difíciles leerles el Salmo como reflexión, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Gracias al Señor. Qué grande es la esperanza que nos está dando el Señor. Todos sentimos miedo, el mundo está todo turbado, con miedo, con temor, con esta plaga que tenemos encima. Pero debemos ser prudentes también. Pero el Señor nos está hablando que Él nos mandará a los ángeles a guardar nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Les compartía esto porque lo he vivido y sé que el Señor está en todo momento cuando nosotros nos humillamos y nos acercamos al Señor. Quiero mandarle muchas bendiciones a los hermanos que tanto tiempo que no nos podemos congregar, pero que siempre que este salmo lo tengan muy presente cuando venga la angustia, el temor, porque somos humanos y nos están bombardeando con malas noticias, pero el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Muchas bendiciones para todos, y quiero mandarle una bendición muy especial a mis hermanos, y que nunca se olviden de las enseñanzas que nos dejaron nuestros papás. Siempre, mi papá estaba en el tiempo difícil con mi mamá, siempre orando por nosotros. Entonces espero que esa bendición, no se olviden de sus enseñanzas y sus ejemplos que ellos nos dejaron. Muchas bendiciones para todos mis hermanos. El Señor los guarde y los bendiga. Feliz, hermanos, de poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Primero, agradecer al Señor por las hermosas noticias que hemos tenido en relación a Natalia, a Pedro. Ustedes saben perfectamente que como familia nos hemos visto estrechamente ligados a este proceso, y siempre confiando, esperando en el Señor, como pastor procurando colocar en el corazón de Natalia, de Víctor, una palabra que les alentara un poco en este difícil proceso que ellos han tenido. Pero hoy podemos ver la mano del Señor, hoy podemos ver y escuchar de parte de Víctor también el testimonio hermoso de ver, de saber cómo Dios estuvo en medio de esta difícil situación, que aquel que no la vive es difícil que la pueda comprender cabalmente. Pero como les decía, ¿qué sacamos al final después de todo esto, de cómo Dios
está guardando, cuidando, proveyendo para sus hijos. Lo hace con Víctor, lo hace contigo, lo hace con cada uno de los hijos de su pueblo. Una de las cosas que más ha alentado nuestro corazón en este tiempo es encontrarnos con hijos del pueblo del Señor, no solo hermanos parte de nuestra congregación local, sino con hermanos que pertenecen a otras congregaciones, también parte del pueblo del Señor, y escuchar de ellos, de la boca de ellos, el testimonio de cómo el Señor ha sido fiel, cómo les ha guardado, a muchos cómo les ha provisto en forma sobrenatural. Así es el Señor. Hoy quiero invitarles una vez más a revisar las Escrituras, como lo hemos estado haciendo a través de los videos, como lo hacíamos en la congregación cuando estábamos reunidos, y recordarles, hermanos, que el Señor está con nosotros. Si bien no podemos estar congregados en un lugar todos juntos, el Señor permite que la iglesia a través del Espíritu esté unida y reunida. Así que gracias damos al Señor por eso. Quiero invitarles nuevamente a abrir las Escrituras allí en el libro de Lucas, en el capítulo 11. Hoy vamos a revisar desde el verso 14 en adelante, pero antes quiero levantar una oración, primero pidiendo al Señor que Él sea ordenando nuestros pensamientos, también obrando a través de su Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros, de tal forma que podamos entender qué es lo que el Señor en esta oportunidad, por esta palabra, quiere hablar a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, porque tu palabra sea levantada. Hay tanta necesidad en nosotros de tu palabra, necesitamos escuchar tu voz. Yo solo un instrumento, Señor, lleno de debilidad. Me presento delante de ti tan necesitado, Señor, como cada uno de tus hijos, esperando que tu gracia nos sostenga, nos fortalezca y nos guíe, Señor, en este camino glorioso de la verdad, procurando que tu palabra sea levantada y permita, Señor, que el corazón de cada uno de tus hijos sea bendecido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir a la palabra directamente, quisiera decirles que no porque nos estamos reunidos juntos dejamos de ser iglesia, y cada una de las prácticas que nosotros realizamos en la iglesia, ya sea de carácter congregacional, en términos de adorar al Señor, alabar al Señor, orar al Señor, escuchar y poner atención a la voz de Dios, como también ofrendar al Señor, es una responsabilidad, es un beneficio que Dios nos ha dado, es el llamado, es la convocatoria que Dios hace a cada uno de sus hijos. Cuando hablábamos, recuerdan algunos, de la fe, por ejemplo, cómo se cultiva la fe en medio de la iglesia, y decíamos que a través del congregarse, a través del escuchar la palabra y a través del orar, bueno, en el congregarse también tenemos responsabilidades, ¿cierto? Lo hemos compartido muchas veces, entender de que somos miembros los unos de los otros y tenemos una responsabilidad de edificarnos mutuamente. Esas responsabilidades no dejan de estar porque no estamos reunidos. El hecho de ofrendar a la iglesia también es una responsabilidad que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. Estamos en esta tarea de seguir sosteniendo, ¿cierto?, esta obra gloriosa, sobre todo en medio de este tiempo, y es responsabilidad de cada, si usted se está haciendo, de cada uno de nosotros, si usted se está viendo bendecido, ¿cierto?, al formar parte del cuerpo de Cristo, entonces también eso determina una responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo doy gracias al Señor por aquellos hermanos que han tenido claridad en esto y han entendido que sus responsabilidades con el cuerpo de Cristo siguen estando presentes. Vamos al texto bíblico. Allí nos encontramos, ¿cierto?, la carta del Evangelio de Lucas en el capítulo 11, verso 14. En este episodio, al leer este pasaje, ¿cierto?, nos damos cuenta que una vez más Jesús está frente a un ambiente de tremenda hostilidad provocada una vez más por los fariseos. Aquí la polémica se centra sobre el origen del poder de Jesús. El odio o la negación de algunas personas era tan fuerte en contra del Señor que le atribuían incluso a los poderes del Señor las obras del demonio. Personas que atribuían a Satanás todo aquello que estaba haciendo Jesús en favor de los necesitados, de los desamparados, de los enfermos, de los quebrantados de espíritu.
No eran capaces de reconocer todo lo bueno que Dios estaba obrando a través de Jesucristo. En lugar de eso, muchos de ellos incluso piden señales extraordinarias. Y así dice el verso 14, estando Jesús echando fuera un demonio que era mudo, aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. La naturaleza convincente de los milagros de Jesús obligó a los fariseos a ofrecer alguna explicación a los fenómenos que estaban ellos observando. No podían negar, ¿cierto?, la existencia del milagro cuando estaban ocurriendo frente a sus propios ojos. Y recurrieron a una explicación ruin, a una blasfemia para intentar justificar los milagros de Jesús. No negaron que había tenido lugar el milagro, pero alegaron que habían sido realizados por el diablo. Jesús está dando enormes y poderosas evidencias de lo que él decía ser, el Mesías, el enviado de Dios. Jesucristo, como hemos visto, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, mostró autoridad sobre la naturaleza cuando la tempestad se levantó en el mar de Galilea, ¿cierto?, frente a la barca de los discípulos. Mostró autoridad frente a los demonios allí en la comunidad de Gadara, cuando libera a este endemoniado de esa legión de demonios que lo tenía poseído. Dio salvación y libertad a una mujer pecadora que entra a la casa de Simón el fariseo. Dio vista al ciego Bartimeo. Sanó al siervo del centurión romano, etcétera, etcétera. Podemos ver el poder de Dios actuando en la vida de Jesús habitualmente, poderosamente, ¿cierto? Podemos ver los milagros del Señor. Este relato también lo encontramos en los evangelios, allí en Mateo capítulo 12, este mismo relato, y en Marcos capítulo 3 también usted lo puede encontrar, puede ir a verlo. Y Mateo nos dice que este hombre no solamente era mudo, sino también ciego. Es en Mateo, incluso, donde podemos leer que Jesús se enfrenta duramente, drásticamente, a estos fariseos que lo cuestionaban, y lo hace con severas palabras, seguramente molesto y cansados de esta hostil persecución que él sentía sobre sí. Y podemos leer ahí en Mateo capítulo 3, verso 34, que les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Al reprender y echar fuera a este demonio, Jesús está mostrando que él había venido a enfrentar al príncipe de este mundo, Satanás, a quien llama él en este texto el hombre fuerte. ¿Para qué? Para despojarlo de la autoridad que él tenía sobre este mundo y sobre el sistema de este mundo. Juan, en su primera carta apostólica, en el capítulo 3, verso 8, dice que para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Jesús se conmueve, es movido a compasión, a misericordia, por la situación y condición en la que se encuentra este hombre, y expulsa a este espíritu inmundo que lo tenía en esta triste condición. Al ver este poderoso milagro en el cual una vez más Jesús lo que hace es mostrar su autoridad sobre los espíritus inmundos, la gente reacciona de diferente forma. Hay algunos que se asombran y se maravillan preguntando: ¿quién es este hombre que tiene esta autoridad? ¿Quién es este hombre? Otros inmediatamente lo rechazaron. Como les decía al comienzo, no podían negar el milagro
y la demostración del poder que estaba haciendo Jesús, y por eso lo cuestionan, y cuestionan el origen, atribuyéndole a Belcebú. De acuerdo a la tradición religiosa judía, Belcebú era el principal o más fuerte de los demonios. Se lo atribuyen a Belcebú el milagro. Y otros piden señales. Jesús les había dado suficientes señales de que Él era el enviado de Dios. Cuando alguien no está dispuesto a creer en Dios, aunque uno le dé muchas señales, o más bien aunque Dios dé muchas señales y evidencias, definitivamente no va a creer. Bien, los hombres dicen que si tuvieran una señal espectacular, entonces creerían en Dios y su Hijo. En el verso 29 de este mismo capítulo, si usted va más abajo, Jesús les dice lo siguiente: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada sino la de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. No nos vamos a detener en esta porción del texto específicamente, porque quizás la vamos a tocar más adelante, pero lo que fue a hacer Jonás fue a predicar a Nínive el arrepentimiento. Y Jesús es enviado, él mismo lo dijo: a esto he venido, a predicar el evangelio del reino. Si alguien no cree en el evangelio, definitivamente es difícil que crea las señales. Es al evangelio a lo que la gente debe creer. Solo como lo sabe hacer Jesús, le da un fuerte golpe a esos pensamientos de incredulidad que tenían estas personas y que hoy siguen teniendo mucho, ¿cierto? Y lo hace con 6 ilustraciones. Espero rápidamente poder tocar cada una de estas ilustraciones que el Señor toca en este pasaje bíblico. La primera ilustración es que está en el verso 17 y el 18, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya decís que por Belcebú echo yo fuera demonios. Los reinos divididos, las familias divididas, los países divididos se terminan destruyendo. Hay una paráfrasis de este texto que me gusta mucho, la quiero compartir con ustedes, que dice lo siguiente. Una paráfrasis del texto bíblico dice: un país en guerra civil, cuando las familias entran en guerra, ese país se destruye. En esta ilustración, Jesús utiliza el concepto del reino, y da por sentada la existencia de un enemigo al reino de Dios, y este es Satanás. Jesús dice que Satanás no está dividido contra sí mismo. Él no va a hacer bien, ni va a adoptar una postura constructiva al reino de Dios. Por lo contrario, Él se está oponiendo al reino de Dios. Todo lo que Satanás busca es destruir todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Jesús muestra que Satanás está además muy cohesionado y se opone fuertemente a la obra salvífica del Señor sobre la humanidad caída, deteriorada y enferma por el pecado. Solo el poder de Cristo puede deshacer las obras que Satanás ha diseñado para dañar y pervertir la creación que Dios quiere redimir a través de su Hijo Jesús. La segunda ilustración la encontramos en el verso 19. Pues si yo echo fuera demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los judíos creían y practicaban el exorcismo o la liberación de las personas poseídas por demonios. El argumento que aquí utiliza Jesús puede parecer muy simple, pero golpea fuertemente a los fariseos en el lugar que a ellos más les dolía, que eran sus creencias y sus prácticas religiosas. Jesús les exige respeto. Si ellos tenían esa práctica y no eran acusados de efectuarla, ¿por qué y con qué autoridad lo estaban cuestionando a Él? El gran error de los fariseos es que siempre ellos exaltaban sus tradiciones
y a sus líderes religiosos más que al Señor, más que a Dios. La tercera ilustración está en el verso 20. Lamento tener que hacerlo esto tan rápido. Hay aspectos que aquí son tremendamente importantes. Quizás en algún momento en la congregación, ya con más tiempo, podamos abordarlos, porque creo que será necesario hacerlo. Pero vamos a ir rápidamente a la tercera ilustración que usa Jesús aquí en el verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera, o yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús utiliza aquí la expresión el dedo de Dios. Esta era una expresión muy conocida y utilizada por los fariseos para justificar y respaldar la autoridad que ellos decían tener sobre el pueblo de Dios. Jesús les dice que el poder, la autoridad que Él tiene y con la cual expulsa a los demonios proviene de Dios. Aquí Jesús hace algo tremendamente importante, y es la relación que Él hace entre el reino de Dios y el poder de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en la primera carta que el reino de Dios, y seguramente esto usted lo ha escuchado muchas veces, no consiste solo en palabras, sino en poder. El reino de Dios, dice Pablo a la iglesia de los Corintios, no solo consiste en palabras, sino en poder. Donde está el reino de Dios, también está el poder de Dios. El poder de Dios para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos, para salvar a los perdidos. Una característica fundamental del reino de Dios es el poder de Dios. El poder de Dios respalda la palabra que declara el reino de Dios. La cuarta ilustración la encontramos en el verso 21 y 22. Tome la escritura, vaya conmigo al verso 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús advierte que este hombre fuerte, Satanás, ese es el hombre fuerte, está armado. El arma es señal de violencia, de conflicto espiritual. Mateos, en el capítulo 11, verso 12, dice que desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Lo que guarda este hombre fuerte en su palacio son personas sujetas a su gobierno, personas que viven lejos del reino de Dios, sometidos al control de Satanás. Y eso es lo que viene a hacer el Señor, a deshacer las obras del diablo, a libertar a los cautivos. ¿Recuerdan cuando allí en el capítulo 8 Jesucristo se para en la sinagoga de Nazaret y toma el texto de Isaías y dice que el Espíritu de Dios le había ungido justamente para esto, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos? El hombre fuerte guarda, ¿cierto?, en su palacio a estas personas que están sometidas a su gobierno y que viven lejos de Dios, sometidos al control de Satanás. Pero ahora el hombre más fuerte es Jesús. Él vino, Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. En la cruz Jesús despoja y vence a este hombre fuerte de todo su dominio, y aquellos que por la fe creen y confían en Jesús pasan del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Pasamos a formar parte de un reino eterno. Tú y yo, que hemos creído por la fe en Jesucristo, pasamos a formar parte de un reino eterno y somos poseedores de las promesas eternas de Dios. ¿Se recuerdan lo que dice la carta de Hebreos acerca de Abraham? Que su fe le fue contada por justicia. Abraham fue rescatado de una sociedad pagana y fue llamado por Dios para
ser beneficiado por la promesa eterna de Dios, de ser el Padre de la fe de muchos. En la cruz, Jesús despoja y vence a este hombre fuerte. El botín que menciona Jesús aquí y el cual es repartido, somos cada uno de nosotros, que hemos sido rescatados de ese palacio, de ese aparente lugar. Palacio es un lugar que tiene mucho esplendor, mucha gloria, ¿cierto? Mucha riqueza para algunos, fortaleza para otros, seguridad para algunos también. Bueno, hemos sido rescatados de ese palacio, ¿cierto? De ese lugar aparente de gloria y bienestar para formar parte de un cuerpo. Somos repartidos como botín. Somos ahora parte de otros. Formamos parte de un cuerpo glorioso, ¿cierto? De la familia de Dios. Formamos parte de esta gran familia, la familia de los hijos de Dios. La quinta ilustración la encontramos en el verso 23 y es central. Y esta declaración, sin ninguna duda, es tremendamente potente. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo desparrama. Leo de nuevo el verso. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Estas dos palabras, recoger o desparramar, ¿cierto? Recoger o reunir, como dice otra versión, o esparcir o desparramar, forman parte de una figura o una actividad que realizaban los pastores con su rebaño. La persona que no está con Cristo no reúne al rebaño, lo disgrega, lo divide, lo violenta, lo disgrega, lo desparrama. Esta parte del pasaje nos muestra, hermanos, que en este reino no hay neutralidad. La persona está con el Señor, es del Señor o no es de Él. Es tremendamente radical. Hace un tiempo atrás, Natalia, recordando a Natalia, ¿cierto?, que ha pasado por este tiempo tan complejo, me hablaba de lo que se le estaba produciendo con Simón. En algún momento Simón tuvo que hablar con la profesora. Y esto tenía relación con el periodo de la Navidad, del viejo Pascuero. Y Simón le dice que eso no era verdad, que el viejo Pascuero no era una mentira. Entonces la profesora trató de abuenar la situación. Creo que así es la historia, si Natalia la conoce mejor. Bueno, y en ese momento Simón enfrenta a la profesora con respecto a esta situación del viejo Pascuero. Le dice que eso no era verdad, y los que no decían verdad se iban al infierno, que no eran hijos de Dios, que los que decían mentiras no eran hijos de Dios. Bueno, y la Natalia me dice, no sé de dónde salió este cabro tan duro, tan radical. Bueno, aquí el Señor pone una declaración clara y también una frontera bien delimitada entre Dios y Satanás, entre el mundo y su reino, entre los hijos de la justicia de Dios y los hijos de Satanás. Aquí no existe una tercera opción, como que yo no soy ni de aquí ni soy de allá, o soy un poquito de esto y también un poquito de esto otro. No, el Señor declara enfáticamente que el que no es conmigo es contra mí. Pablo, escribiendo acerca de esta situación a la iglesia también de los Corintios, que era una iglesia bien compleja, los que han leído la Escritura lo saben perfectamente, y todas las distorsiones que hay en esa iglesia, así todo, el apóstol Pablo se refiere a ello como los santos, como la iglesia de los santos en Corintio. Bueno, les escribe allí en la primera carta, en el capítulo 10, verso 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Se da cuenta la radicalidad en donde nos pone el mismo Jesús? O estamos con Él o estamos contra Él. No podemos estar en una posición intermedia.
La sexta y última ilustración. Aquí Jesús afirma que la persona debe dejarse transformar por Dios, volviéndose a Él y además dejándose llenar por su Espíritu Santo, por su Espíritu. Es la última ilustración. No podemos olvidar en qué contexto está toda esta enseñanza. El Señor reprendiendo, ¿cierto?, a un espíritu inmundo que tenía atormentado a este hombre, al cual lo tenía mudo y ciego, y los fariseos cuestionando el poder con el cual el Señor estaba haciendo esta obra portentosa. Y el Señor empieza a aclarar, a confrontarlo al Señor frente a este cuestionamiento que le hacían a Él. Bueno, aquí en el verso 24, vaya conmigo al verso 24 rápidamente, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Siendo muy joven y con muy poca comprensión del contexto escritural, muchas veces a este versículo le dimos interpretaciones bastante erradas, como que, por ejemplo, los demonios van a vivir a lugares desolados, secos, a los desiertos, a los lugares donde no hay mucha vegetación. No es eso lo que dice el texto. Bueno, lo aclaro solamente para aquellos que todavía piensan y miran este texto desde esa perspectiva. Verso 25, y cuando llega la halla barrida y adornada, se está refiriendo, ¿cierto?, a la casa de donde salió este espíritu inmundo. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando el espíritu inmundo sale de la persona por el poder de Dios, el espíritu inmundo no encuentra descanso y busca volver a tomar dominio de aquello que fue parte de él, de aquello que consideró él su propiedad. La persona incluso siente deseos de volver a dejarse esclavizar. Y aquí se produce nuevamente el conflicto, la lucha, ¿cierto? Por eso que el Señor sitúa esta palabra, la sitúa dentro del contexto de la historia de un conflicto entre reinos. Porque es un conflicto permanente, esto es espiritual, pero es un conflicto. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, allí lo dice Pablo en la carta de los Efesios. Y debemos tomar toda armadura de Dios. Estamos insertos en un conflicto espiritual. Ahora note que el Espíritu dice mi casa, o sea, considera propiedad de Él a la persona, ¿cierto? Porque estamos hablando de persona, a la persona poseída. Él tomó dominio de esa persona. Aquí hay algo que nunca había reparado, como les decía, incluso leyendo muchas veces el texto, y es que el Espíritu sale por el propio, a eso se refiere, por el propio esfuerzo de la persona. Por esta razón vuelve el espíritu, y ¿cómo encuentra la casa? Ordenada, pero vacía. Por eso la encuentra en estas condiciones, ordenada. Fue porque muchas veces hay personas que, en su propio esfuerzo de liberarse de situaciones que ellos saben que son tormentosas y que muchas veces las han acarreado en su vida por mucho tiempo y han venido destruyendo su vida, bueno, procuran a través de su propio esfuerzo ordenarse y deshacerse de aquellas situaciones. ¿Y qué pasa? El espíritu vuelve y encuentra la casa efectivamente ordenada, porque lo logró ordenarla, pero está vacía. Y es aquí donde está el problema, la casa está vacía. Cuando Dios obra poderosamente sobre una persona sometida a un espíritu inmundo, el Señor no solo la liberta, no solo limpia la casa, no solo deja la casa ordenada, sino que también la llena el Señor. El Señor no hace las cosas a medias. El Señor llena la casa. Si el Señor liberta a alguien, el Señor además lo llena con su espíritu, lo llena con su presencia. El hombre es lleno de todo lo de Dios. Por lo tanto, Satanás no tiene cabida nuevamente en ese lugar. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre el Señor y Belial. No hay comunión.
No puede haber una cohabitación en el ser. O está el Señor, o está el que no está conmigo contra mí, o está el Señor o no está el Señor. Donde está el Señor, la casa está llena de lo del Señor. El genuino y permanente cambio en el hombre solo puede venir a través de la presencia de Jesús en el corazón del hombre. Por eso Jesús termina este texto, y lamento no tener más tiempo para abordar estos dos últimos versículos. Bueno, por eso Jesús termina diciendo que lo realmente necesario para el hombre no es solo escuchar sus palabras, sino guardarlas. Allí está, ¿cierto? En el verso 26. En el verso 28. Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Un tremendo desafío. No nos vaya a ocurrir lo mismo que a los fariseos. Estamos viviendo un tiempo complicado y entendemos que este tiempo es un tiempo espiritual donde las obras de Satanás se han desatado con mucha furia. Aquí hay un conflicto efectivamente espiritual. Y como creyentes no nos vaya a ocurrir lo que le ocurrió a los fariseos, que teniendo la palabra, sabiendo lo que la palabra nos enseña y nos dice, no vivamos por esa palabra. Bienaventurados, felices, no solo los que escucharon la palabra, sino los que la guardaron. Cuando dice la palabra guardaron es, la vivieron, ¿cierto? Vivieron por ella. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ojalá podamos volvernos a ver nuevamente luego, estar juntos. Y si no lo hacemos en forma presencial, estaremos preocupados de transmitir la palabra del Señor y hacer el esfuerzo de que podamos seguir articulados como iglesia, como congregación. Que Dios les bendiga grandemente. No se olvide de su hermano. Somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia, formamos parte del pueblo de Dios. Bendiciones.